Padre Señor, a todos los hermanos, sean todos bienvenidos en este segundo clase. Entonces vamos a ir con el bosquejo de la Biblia y panorama bíblico. Panorama bíblico sería los años aproximados de cada evento bíblico. ¿Y por qué estudiamos bosquejo de la Biblia? El bosquejo de la Biblia es algo simple, pero la importancia que tiene ahora yo me quiero explicar un poco. Nosotros estudiamos en el bosquejo de la Biblia las divisiones de la Biblia. Entonces, el Antiguo Testamento, ya dijimos en la primera clase, tiene 5 divisiones. Y también el Nuevo Testamento. Y ahora, por ejemplo, los primeros 5 libros son los libros de la ley. Entonces tenemos 5 libros de la ley y después tenemos 12 libros históricos. Y después tenemos 5 libros poéticos. Entonces, cuando nosotros leemos, por ejemplo, un libro de la ley, no es lo mismo que leer un libro de historia. O no es lo mismo leer, por ejemplo, un libro poético. A ver, uno de los hermanos puede abrir su Biblia en cualquier parte. Los hermanos que tienen Biblia, abran y díganme en qué libro. Abran cada uno su Biblia. A ver, y díganme, por ejemplo, cada libro que abrieron los hermanos. Uno me dice, yo abrí en el libro tal libro, otro tal libro. Hermano, a ver. Yo abrí en Reyes. ¿Qué libro abriste? Reyes. Reyes. Sí. Libro de Reyes. ¿Ese libro qué es? ¿Qué sería? Libro de Reyes. ¿Sería historia o poesía? Libro de Reyes. Historia. Historia. El libro histórico. A ver, otro hermano, ¿qué libro abrió? ¿Alguien abrió más? ¿Alguien abrió su Biblia? El libro de Isaías, profeta Isaías. ¿Qué sería? ¿Qué libro sería Isaías? Profeta mayor. Sería, sí, profeta mayor. Sería un libro profético. Profético. Libro profético. Entonces, leer un libro profético no es igual leer un libro de la ley, por ejemplo. Entonces, de ahí viene la importancia de conocer la división de la Biblia. Entonces, a la hora de interpretar la Biblia, esto se debe llevar en cuenta. ¿Qué libro uno está leyendo? Si está leyendo poesía, historia, ley o profecía. Esa es la importancia de entender la división de la Biblia. Entonces nosotros ahora estamos en Primera de Reyes. Desde Primera de Reyes estamos todavía en el libro histórico. Y vamos a continuar desde Primera de Reyes. La clase pasada estuvimos viendo hasta Segunda Samuel. Entonces, Primera de Reyes fue escrito posiblemente por Jeremías en el año 640 a 550 a.C.
Recibe este nombre, pues es la historia de reyes que gobernaron a Israel y Judá. Es continuación de Primera y Segunda de Samuel. Relata el ascenso de Salomón al trono. Comienza un reino unido y termina con el reino dividido. Se enfatiza la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Se inicia la construcción del templo. Muere Salomón y hay división. Rey Roboam, reino del sur o Judá, capital Jerusalén. Rey Jeroboam, reino del norte o Israel, capital Samaria. Después de la muerte de Salomón, acá estamos viendo que después de la muerte de Salomón hubo la división del reino. Entonces Roboam quedó con el reino del sur, que sería Judá, y la capital Jerusalén. Y Jeroboam quedó con el reino del norte, con las 10 tribus de Israel y la capital Samaria. Entonces ahí empezó ahí se dividió el reino. Y usted cuando lee libro histórico va a encontrar profecía que habla al reino del norte y profecía que viene para el reino del sur. Entonces ahí tenemos que entender esto sobre la división del reino. Entonces el reino de Israel había desaparecido ahora y el que permaneció es el reino de Judá. Serían los judíos hasta ahora. Entonces, después de Salomón hubo esta división del reino. Y la enseñanza que nos deja Primera de Reyes es: debemos ser muy cuidadosos al elegir nuestras amistades y relaciones. Dios no está interesado en nuestros logros, sino en que tengamos sabiduría y un corazón para Él. Ahí podemos ver nosotros a Salomón cuando escribió el último libro, el último capítulo de Eclesiastés. Él decía lo mismo, que el todo del hombre es temer a Dios y guardar su mandamiento. Y la enseñanza que nos deja Primera de Reyes sería: Dios está interesado en nuestros logros, sino en que tengamos sabiduría y un corazón para Él. El verdadero éxito es vivir en la voluntad de Dios. Ahí está el verdadero éxito, de vivir en la voluntad de Dios. Y ahora vamos a ver Segunda de Reyes. También fue escrito posiblemente por Jeremías, años 640 a 550 antes de Cristo. Describe el territorio y los cautiverios de Israel y Judá. Continúa la historia de los reyes divididos y concluye con la deportación de Israel a Asiria y Judá a Babilonia. La razón es que fueron desviados de la verdadera adoración a Dios. Como consecuencia llegó al exilio y esclavitud. ¿Por qué entonces el pueblo de Israel fue llevado cautivo, el reino del norte a Asiria y el reino del sur a Babilonia? Por causa de la idolatría. La principal causa fue por causa de la idolatría. Y Dios, para sanar a su pueblo de la idolatría, entonces Él permitió que fueran llevados cautivos. Y nosotros, después de que ellos regresaron del cautiverio, y en el tiempo de Jesús, usted no va a encontrar en la Biblia, nunca Israel fue reprendido por idolatría. Fue reprendido de todos los pecados, pero menos de la idolatría, porque cuando ellos fueron cautivos, ahí ellos fueron liberados, sanados
por ese pecado. Entonces, la enseñanza que nos deja Segunda de Reyes es: Dios ama y también disciplina. Antes de un juicio siempre hay advertencia. O sea, Dios siempre llega antes. Podemos tener la seguridad que Dios no nos abandonará ni dejará. Dios nunca, Él no nos abandona nunca. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios siempre estuvo ahí acompañando a su creación. Nunca Dios nos abandonó, abandona a su creación. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios proveyó para la remisión de pecado, y Él hasta ahora Dios acompaña a su creación. Entonces, esa es la seguridad que tenemos y la confianza que tenemos en Dios. Ahora sí, el hombre puede apartarse de Dios, pero Él nunca se aparta de nosotros. Entonces, podemos confiar plenamente en nuestro Dios. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, puede levantar la mano o hablar sin ningún problema. Sí, hermano Sergio, Dios desechó a Saúl. ¿Hebraico? ¿Eso significa que Dios lo dejó o cómo es? Bueno, Saúl dice la Biblia que fue desechado, pero él fue desechado como rey, como fue apartado de su reinado. En ese sentido sería. Y Dios acompaña, nunca abandona su creación. Siempre Dios, hasta hoy, por eso Dios proveyó para nosotros la salvación. Es señal de que Él nunca nos abandona. Pero en caso de Saúl sería, él fue desechado como rey. Pero eso es aparte de, por ejemplo, si Saúl se hubiera arrepentido, él pudo haber ser salvo. Sería tu pregunta, hermano. No sé si te respondí. Pero la Biblia dice que Dios desechó a Saúl y ya no había más palabra de Dios para él. Sí. Sí. Y el contexto del rechazo, como te expliqué, fue desechado como rey porque Dios, la promesa de Dios para él fue que si él fuera obediente, Dios iba a confirmar su reino para siempre. Pero como él no pasó la prueba, entonces fue desechado y Dios puso otro en lugar de Saúl, que fue David. Amén. ¿Y hay otra duda entre los hermanos o entendieron la explicación? Bueno. Entonces podemos tener la seguridad de que Dios no nos abandonará ni dejará. Bueno, Primera de Crónicas posiblemente fue escrito por Esdras 450 a 400 antes de Cristo. Es el relato de los días, hechos cronológicos, historia que se observa el orden de los tiempos. Cubre un periodo de 3.500 años. Son presentadas desde el punto de vista de un sacerdote, posiblemente Esdras. Existen 2 sesiones: linaje real desde Adán a David,
se relata el justo reinado de David, la muerte de David y la sucesión de Salomón. En las genealogías, Dios nos muestra que Dios conoce a cada uno de sus hijos. Dios nunca se olvidará de su pueblo. Dios no se olvidará de sus promesas. La enseñanza que nos deja Primera de Crónicas: aunque la gente y las naciones fallan, Dios nunca falla. Entonces, usted y yo podemos ser infiel a Dios, pero Dios siempre permanece fiel. Segunda de Crónicas posiblemente fue escrito por Esdras en el año 450 a 400 antes de Cristo. Abarca desde el reinado de Salomón hasta la cautividad de Babilonia. Concluye el templo, concluye con la destrucción final de Jerusalén. El templo. Se enfatiza la oración de Salomón pidiendo sabiduría, dedicación del magnífico templo, la visita de la reina de Sabá, el reinado de los reyes de Israel y la caída de Jerusalén. La enseñanza, la obediencia es victoria, la desobediencia es derrota. Dios desea sanar y perdonar a aquellos que humildemente se arrepienten. Consideremos los hechos de generaciones pasadas para discernir por qué fueron bendecidos o castigados. Esdras probablemente fue escrito por Esdras mismo, 457 a 440 antes de Cristo. Esdras significa al que Dios ayuda. Es un registro del regreso de los judíos de la esclavitud y la reconstrucción del templo. Babilonia es conquistada por Persia. Ciro, rey de Persia, decreta que los judíos pueden regresar a Jerusalén. Cerca de 50,000 judíos volvieron. Esdras fue el artífice del ascenso intelectual del pueblo hebreo. Contemporáneos de esta época: Buda, India; Confucio, China; Sócrates y Platón, Grecia; Pericles, Atenas. Enfatiza: los exiliados regresan a Jerusalén, el templo de Dios reconstruido. Esdras llega a Israel y realiza reformas, incluyendo enseñanzas de la palabra de Dios, restauración de la adoración. Enseñanza de Esdras: debemos reedificar nuestras vidas a reconstruir lo que hemos perdido. El altar representa nuestro hombre interior. El templo representa nuestro cuerpo, la fe en Dios y en su palabra. Entonces, esta es la enseñanza que nos deja el libro de Esdras. Debemos reedificar nuestras vidas a reconstruir lo que hemos perdido. El altar representa nuestro hombre interior, el templo representa nuestro cuerpo. Esto sería para una aplicación en nuestro tiempo. El altar que reconstruyeron, el templo que reconstruyeron, hoy sería la aplicación del altar, nuestro hombre interior, y el cuerpo sería ahora el templo, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo ahora. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda o estamos bien? Bueno. Entonces, ahí tenemos: ningún problema es demasiado grande para detener un plan realizado en el plan de Dios.
Nuestra tristeza de ayer pueden ser los éxitos de hoy. Al igual que el templo, nosotros también somos restaurados. El libro de Nehemías fue escrito. Nehemías tiene estas partes extra, hermano. ¿Todo bien? Bueno. Entonces, Nehemías significa Jehová ha consolado. Es un relato de la reconstrucción de los muros de Jerusalén y del restablecimiento de las ordenanzas sagradas. Los muros representan nuestro alrededor. Nehemías, copero de Artajerjes, rey de Persia, recibe permiso para regresar a Jerusalén, donde reconstruye los muros de la ciudad. Nombrado gobernador, que a pesar de mucha oposición, recauda dinero, materiales y mano de obra. El muro se completa en solo 132 días. La enseñanza que nos deja el libro de Nehemías: debemos tener sincera compasión acerca de quienes tienen heridas. Tal vez tenemos que dejar de lado nuestra comodidad. Se necesita una causa justa antes de dar nuestro tiempo y dinero. Sentir compasión y no hacer nada no es bíblico. Muy buena enseñanza lo que nos deja el libro de Nehemías, porque esto es muy importante. Debemos tener sincera compasión acerca de quienes tienen heridas. Y hoy día en la iglesia hay muchos heridas, y debemos tener sincera compasión. También hay veces que tenemos que dejar de lado nuestra comodidad y sentir compasión y no hacer nada no es bíblico. Así como el libro de Santiago también habla de eso. Si nosotros vemos a un hermano que está necesitando y le decimos, bueno, que pase bien, pero si no le damos lo que necesita, entonces tenemos que también accionar. El libro de Esther posiblemente fue escrito por Mardoqueo, 485 y 435 antes de Cristo. Esther significa Dios provee a su pueblo. Es la historia de la liberación de los judíos por la reina Esther, del complot de Amán y establecimiento de la fiesta de Purim. Esto sucede después de los 70 años de cautividad. 50,000 judíos regresan a su tierra, pero la mayoría deciden permanecer en Media y Persa. Se desarrolla en el Palacio Real de Susa, capital persa. Las acciones incluyen: Esther se convierte en reina, Amán conspira para destruir a los judíos, Mardoqueo es honrado a expensas de Amán, los judíos triunfan. La enseñanza que nos deja de Esther: los planes de Dios son más grandes que los nuestros. La posición en la que Dios nos pone permite cumplir sus propósitos siempre. Dios provee para los suyos de manera providencial. Dios usa gente ordinaria para realizar cosas extraordinarias.
Así estamos terminando sobre los libros históricos, 12 libros históricos, y ahora vamos a ver los 5 libros poéticos. Los 5 libros poéticos. Y el primer libro poético es el libro de Job. Posiblemente Job no se sabe exactamente quién fue el autor. Y aquí nos da unos nombres, quién pudo haber sido, pero no es con exactitud. Posiblemente Job, o si no, Eliú, Moisés, o algunos creen que fue también Salomón. Fecha incierta. El libro de Job se cree que es más antiguo que el libro de Génesis. Entonces, el libro de Job sería el libro más antiguo de la Biblia. Job, Dios prueba a su siervo, aquel que soporta penalidades, muestra la maldad de Satanás, la paciencia de Dios, la vanidad de la filosofía humana, la necesidad de la sabiduría divina, la liberación final del sufrimiento. Job era uno de los hombres más ricos y prósperos en la faz de la tierra. Vive en tierra de Uz, norte de Arabia. La enseñanza que nos deja el libro de Job: Satanás no puede destruirnos, ni financiera ni físicamente, porque Dios siempre pone los límites. O sea, Satanás no puede hacer nada sin la permisión de Dios. Esto es importante para nosotros entender, porque hay veces que el cristiano pasa momentos muy difíciles, pero en un cristiano, por más que pase por momentos difíciles, por más grave las cosas que le estén pasando, a un creyente es por la permisión de Dios, porque Satanás no puede hacer nada, no puede hacer nada sin la permisión de Dios. Entonces, por más difícil que le pase, que uno esté pasando, es porque Dios permite, y Satanás no puede hacer de lo que Dios le permite. Es algo un poco difícil de entender, pero es lo que enseña la Biblia. Comprender el porqué del sufrimiento va más allá de nuestra capacidad humana. Esto también es importante entender, porque nosotros no podemos cuestionar a Dios. Y muchas veces muchos creyentes caen en problemas, en fracasos, por no entender esto, por querer cuestionar a Dios. Entonces, comprender el porqué del sufrimiento va más allá de nuestra capacidad humana, y hay veces que tenemos que aceptar la voluntad de Dios sin cuestionar a Dios, porque de otra forma uno puede tomar decisiones equivocadas. No podemos decir que todo sufrimiento es culpa del pecado de quien sufre. Este también es otro problema de hoy. El sufrimiento del creyente no es siempre por culpa del pecado. Y cuando Job estaba sufriendo, él fue acusado de ser un pecador. Y le decían a Job: bueno, Job, reconocete y confesar tu pecado de una vez. ¿Por qué eso sucedía? Porque en Israel, en el antiguo pacto, la enfermedad era causa de desobediencia y la salud era un premio de la obediencia. Entonces, para un israelita, cuando una persona se enferma, ellos entienden directamente que es por causa del pecado, porque eso es lo que enseña el antiguo pacto. La salud era
un regalo de la obediencia, y el pecado, la enfermedad era por causa de la desobediencia. Eso fue en el antiguo pacto, o sea, en Israel. Pero ahora nosotros no podemos pensar directamente eso, porque ahora ya no solamente por causa del pecado un creyente puede estar enfermo, pero no necesariamente por causa del pecado. Pero antiguamente sí. No sé si ustedes escucharon ya de eso, o si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, o estamos bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces seguimos en el libro de Job. El sufrimiento es permitido para purificarnos, probarnos, enseñarnos y para fortalecer el alma. Por eso yo siempre digo en todo lado que en el sufrimiento hay propósito de Dios. Cuando un creyente sufre es porque allí hay un propósito de Dios. Cuando entendemos eso, entonces cuando pasamos por momentos de difícil, de prueba, de aflicción, del sufrimiento, entonces uno se alegra y empieza a preguntar a Dios: Señor, ¿cuál es tu propósito? Porque en el sufrimiento ahí hay un propósito de Dios, y uno de los propósitos es purificarnos, para purificación del creyente, y otro es para probarnos, y otro propósito es para enseñarnos, para aprender de Dios, y para madurez espiritual, para fortalecer el alma. Entonces en cada sufrimiento hay un propósito de Dios. Dios, cuando quiere bendecir a su pueblo, cuando Dios va a bendecir a sus hijos, lo primero que va a hacer va a entrar en tribulación, problema, dificultad, aflicción, porque la bendición de Dios es la que enriquece y la que no añade tristeza, dice el proverbio. Entonces Dios, para bendecir a un creyente, primero le tiene que purificar y después bendecir. Entonces son los propósitos del sufrimiento. Cuando lo hemos perdido todo y solo nos queda Dios, Él es suficiente. Él es todo. Dios librará a los creyentes que sufren en esta vida o en la vida futura. Entonces, siempre confiar en Dios en medio de la tribulación. Y el apóstol Pablo inclusive nos manda que nosotros tenemos que estar gozosos en la tribulación. Y lo que poco vemos, porque cuando nosotros entramos en una aflicción, tribulación, lo primero que nos viene es queremos quejarnos, pero la palabra nos dice que tenemos que alegrarnos y estar gozosos en la tribulación. El segundo libro poético es Salmos. Los escritores de Salmos son muchos: David, Moisés, Salomón, Asaf, Etán, Emán, los hijos de Coré, y hay salmos anónimos. Salmo significa cánticos entonados con instrumentos. Posiblemente viene del Salterio, colección de 150 cánticos judíos, espirituales, poemas y oraciones. Tipo de salmos: salmos mesiánicos, hablan de la persona y obra del Mesías. Salmos de lamentación, clamor a Dios por ayuda. Salmos testimoniales, dicen a los demás lo que Dios ha hecho. Tipo de salmos: salmos de peregrinación durante los viajes a Jerusalén. Salmos imprecatorios,
piden juicio sobre los malvados. Salmos penitenciales expresan tristeza por el pecado. Salmos sapienciales, directrices para los piadosos. Salmos históricos hablan de los tratos de Dios con Israel. Salmos sobre la naturaleza, la obra de Dios y su creatividad. La enseñanza que nos deja el libro de los Salmos: podemos acercarnos a Dios tal como somos y tal como estamos, pero no podemos seguir tal como llegamos, porque cuando llegamos a Dios, ya Dios nos transforma. Una vida de alabanza es una vida de victoria. Se debe alabar en todo tiempo. ¿Cómo se alaba a Dios en todo tiempo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se alaba a Dios en todo tiempo? ¿Qué significa eso? Da gracia en todo. Sí, ¿y cómo se da gracia en todo? Se debe alabar a Dios en todo tiempo. Alabar a Dios en todo tiempo es en tristeza o en gozo. Ahí está. En la buena, en la abundancia, en la escasez, en todo tiempo. Tiempo de aflicción, tiempo de tribulación, tiempo de alegría, tiempo de gozo. En todo tiempo se debe alabar a Dios. Y ese es el secreto. Yo siempre digo, a donde predico, yo siempre digo y le digo algo increíble. El creyente que entiende esto, que alaba a Dios en todo tiempo, nunca va a experimentar tristeza ni aflicción. Y esto es algo increíble. El cristiano que entiende esto nunca va a experimentar aflicción en su vida. Sí. Porque si yo le digo a usted, el cristiano que entiende esto nunca va a experimentar. El cristiano va a estar en todo tiempo gozoso. Porque alabar en todo tiempo es lo que hace eso. Y ustedes, si pueden hacer la prueba, cuando ustedes están en aflicción, cuando les viene la aflicción, usted empieza a alabar a Dios, empieza a glorificar a Dios, y usted ahí va a entender esto. Porque cuando usted empieza en los momentos difíciles a alabar a Dios, usted va a sentir la presencia de Dios. Y ahí la aflicción se va a desaparecer. Y yo tengo un mensaje, una predicación bíblicamente sobre esto. De alabar a Dios en todo tiempo, eso te mantiene siempre gozoso. Pero hay muchos creyentes que viven afligidos por no entender esto. Entonces hagan la prueba y a la siguiente clase ustedes me van a dar la razón. Si están afligidos, empiecen a alabar a Dios, a glorificar, y en el momento va a desaparecer. Tercer libro poético es Proverbios. Fue escrito por Salomón. Contribuyeron otros 1000 a 700 antes de Cristo. O sea, el libro de Proverbios fue escrito por Salomón, pero hay otros escritores también. Proverbios, Dios enseña verdadera sabiduría. Proverbio es la colección de consejos y disertaciones sobre sabiduría divina, aplicable a la vida diaria. Es una variedad de dichos sabios sobre verdades espirituales y sentido común. Ofrecen instrucción acerca de todas las áreas de la vida, contrasta diferencia entre necios y sabios, impíos y piadosos. La enseñanza del proverbio: la verdadera sabiduría no puede alcanzarse sin Dios. Dios quiere
que dependamos de su señorío hasta en los aspectos más insignificantes, para que uno pueda depender totalmente de Dios, hasta en los aspectos más insignificantes. El creyente tiene que tener una vida de oración. Vida de oración no es orar 1 hora por día, 2, 3 horas por día. Vida de oración es cuando uno va a hacer, por más insignificante que sea, tiene que consultar con Dios, depender totalmente de Dios. Es como decir, si usted va a ir a una despensa, usted tiene que orar. Pero tanto así, sí, para que podamos depender totalmente del señorío de Dios. Y la vida de oración es algo muy importante. Y no todo tiene vida de oración. Hay creyentes que ora 2, 3 horas por día, pero no tiene vida de oración. ¿Y cómo es eso? Vida de oración es no hacer nada sin consultar con Dios. Porque hay personas que oran mucho, pero se levanta y hace las cosas de vuelta a su manera o como tienen planeado. Entonces uno planea, bueno, voy a hacer esto, y hace sin consultar con Dios. Para comprar un vehículo, una moto, bicicleta, sea cual sea, uno tiene que consultar con Dios. Y para depender totalmente del señorío de Dios, necesitamos vida de oración. Vida de oración es no hacer nada sin consultar con Dios. Es como ahora usted va a ir a dormir y usted tiene que preguntar a Dios: Señor, ahora me duermo, me acuesto y me duermo, o espero más. Pero eso ya es algo un ejemplo. Esa es la vida de oración, no hacer nada sin consultar con Dios. Y la enseñanza que nos deja: no confiemos en nuestro propio entendimiento, sino en las verdades de Dios. Dios nos dará felicidad si le tenemos, confiamos y obedecemos. Eclesiastés, el 4º libro libro poético, fue escrito por Salomón, 940 a 735 a.C. Eclesiastés en griego significa maestro o predicador. Reflexiones sobre la frivolidad de la vida, nuestros deberes y obligaciones hacia Dios. Enseñanza: si no incluimos a Dios, las metas terrenales no traerá felicidad. El dinero, la fama, el poder y los logros. La felicidad se obtiene con una vida sometida y dedicada a Dios. Esta es la enseñanza que nos deja el libro de Eclesiastés. Es muy importante. La felicidad se obtiene con una vida sometida y dedicada a Dios. Si en la juventud se obedece a Dios, habrá gozo en la madurez. Porque la juventud tiene que buscar a Dios. ¿Por qué? Porque, como dice Eclesiastés 12, antes que lleguen los días malos y digan no tengo contentamiento en ellos. Porque en la juventud uno toma la decisión, y la decisión que toma la juventud es lo que va a hacer el día de mañana. Entonces depende de la decisión que uno toma. Y si en la juventud se obedece a Dios, habrá gozo en la madurez. Cada día en la tierra es un precioso regalo de Dios. Por tanto, hay tiempo para todo. Cantar los cantares, el 5º libro libro poético, fue escrito por Salomón, 965 a 960 a.C. Significa canto o excelencia, al igual que Reyes, libro de libros.
Es un poema espiritual que simboliza el amor mutuo entre Cristo y la Iglesia, y también el amor entre Dios y su pueblo Israel, y para nosotros hoy el amor de Cristo por la Iglesia. La enseñanza que nos deja: el sexo en el matrimonio son agradables a Dios. El amor de Dios sobrepasa cualquier amor humano. Bueno, ahora vamos a ver los 17 libros proféticos. Los 17 libros proféticos. Entonces, tenemos 5 profetas mayores y empieza con Isaías. Isaías fue mensajero a los judíos de Judá antes de la cautividad. Jeremías fue mensajero a los judíos que permanecieron en Judá y en Jerusalén. Ezequiel fue mensajero a los judíos cautivos en Babilonia. Daniel fue mensajero para Nabucodonosor y la corte de Babilonia. Hermanos, nosotros ya esta clase sería la segunda clase, ya terminaría aquí, pero eso depende de ustedes si tienen alguna pregunta o si terminamos ahora tenemos 46 minutos y nuestra clase está dividida en 5 partes. Y aquí ya tenemos que terminar ahora para completar justo en los 5 clases. Si tienen alguna pregunta, entonces podemos ir contestando. O si no, si podemos completar antes y seguir con la siguiente materia. O eso ya queda a criterio de ustedes. La idea es terminar una materia por mes. Entonces, ahora nos faltaría 3 clases. Y si seguimos con esto a más horas, entonces vamos a terminar mucho antes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna opinión que puedan aportar? Por mí está bien, hermano. Amén. Y bueno, y como le dije, esto es para entender más o menos el año aproximado de los acontecimientos bíblicos y la división de la Biblia. Y después vamos a ir profundizando libro por libro y cada vez más ir profundizando. Entonces, esto sería los bosquejos de la división de la Biblia. Y bueno, hermano, entonces vamos a agradecer a Dios y vamos a seguir estudiando. Esto recién empieza y con la ayuda de Dios, la idea es que los hermanos puedan concluir el estudio y que de este grupo salga maestros, profesores para seguir con la clase bíblica. En 2 años y medio, si uno se dedica totalmente, ya va a concluir, y el que tiene el llamado de Dios, la vocación para enseñar, la idea es después seguir enseñando, porque lo que estamos haciendo es, estamos aprendiendo, somos alumnos para que el día de mañana podamos ser maestros y cumplir así el mandato de Cristo, Mateo 28, 18 y 19, y hacer discípulos. Y para uno hacer discípulo tiene que ser maestro. Y estamos estudiando para ser maestro y después hacer discípulo. Bueno, entonces vamos a concluir esta clase aquí. Y en la siguiente clase vamos a seguir desde Isaías, los profetas mayores, y así sucesivamente. Y gracias a los hermanos por conectarse.
y esto va a quedar grabado para que los hermanos puedan después entrar y puedan ver. Muchas gracias a los hermanos y Dios bendiga a todos. Y cualquier cosa, ahí tenemos el grupo y ahí estamos 24 horas para atender. Bendiciones para todos y nos estaremos viendo en la siguiente clase. Paz para todos. Por si no.